Bienvenida familia nocturna a esta nueva fogata de historias en Hablemos de lo que no existe. El día de hoy vamos a hablar de un tema que les gusta a muchos de ustedes, pero que la gran mayoría los lleva directamente a esa parte oscura dentro de ellos que les impide después descansar. Hoy hablaremos de casas embrujadas, hospitales y cementerios malditos. Y todo esto aderezado con un poco de brujería. Pero ya sabes, antes de iniciar hagamos este trato. Si tú eres nuevo en el canal y es la primera fogata que vas a estar, permíteme decirte cuál es el trato que te propongo. El día de hoy te narraré 6 historias. En la historia en la que tú sientas alguna emoción como fascinación o emociones encontradas como un poco de miedo y a la vez interés por lo que está sucediendo, en ese instante, suscríbete al canal. Y ya sabes, si tú has llegado al final de los episodios y ya eres familia nocturna, cuéntame al final si llegaste de una y si no, ¿cuál fue la historia que te hizo salir de esta fogata? Y una vez dicho esto, comencemos con esta oscura fogata de historias. Si me permiten, voy a contarles la historia de la voz de los muertos. Resulta que Fernando acaba de terminar la carrera de medicina y está en un dilema. Él se enamoró de tantas áreas a las cuales puede entrar en la especialidad que no sabe decidirse. Una de sus, fascinaciones más grandes ha sido la perspectiva de ser un médico forense. Así es que, digamos que después de hablar con algunos amigos, llegó a una conclusión. Va a dejar pasar un año. No va a hacer todavía el examen para especialidad, no va a entrar a estudiar eso. Mejor, va a entrar a trabajar en estas áreas en las que él quiere hacer su especialidad para conocer más de cerca y poderse decidir cuál va a ser esa especialidad a la que se dedique el resto de su vida. Y que no sea solo fantasía, que sean hechos reales en los cuales se esté basando para su decisión. Resulta que Fernando consiguió un trabajo muy rápido. Iba a ser asistente de un médico forense. Ya le habían dado una fecha de asistencia, él se había preparado y el día que iba para presentarse, iba bastante nervioso, justo por una peculiaridad que él no se esperaba. Una semana atrás, acababan de cambiar al médico forense. Él había elegido ese trabajo porque ahí estaba uno que él especialmente reconocía y había conocido en su carrera. Ahora, había un perfecto desconocido. Ni siquiera conocía el nombre del médico que iba a estar ahí. Entonces eso lo hacía darse vueltas. Híjole, estoy tomándome un año sabático y tal vez las cosas no salen como quiero. Aparte voy a estar con una persona que ni siquiera sé si es buena en lo que hace. Y bueno, iba ahí nervioso, un poco abatido, también un poco molesto por los cambios y no sabía exactamente qué hacer. Lo que ocurrió el día que llegó lo marcará para el resto de su vida, porque esto no ocurrió hace mucho. Pero me vas a entender. Fernando llega a la sala en la que están los cuerpos. Abre la puerta y se topa una escena bastante extraña. Resulta que el cuerpo está dentro de una bolsa, en una camilla metálica bastante grande, y justo al lado de él hay un tipo con una bata, unos audífonos, está tarareando algo y mueve las manos arriba del cuerpo de una manera muy extraña, no tocando la bolsa, a unos 20 centímetros más o menos. Algo súper extraño, jamás había visto algo así. Y Fernando piensa, ¿y quién es este loco? Da unos pasitos adentro de la sala. El sujeto de los audífonos levanta el rostro y le dice, ¿tú eres Fernando el nuevo? Y Fernando le dice, ¿tú eres el especialista? Y entonces el especialista le da la mano y le dice, hola, me llamo José. Fernando está atónito de la escena. Su mente no para de decirle del error que acaba de cometer. La persona por la que él venía a trabajar aquí no está y en lugar de él le pusieron a este loco, lo cual no lo hace sentir nada seguro y nada a gusto y ya está pensando de qué manera va a pedir el cambio de trabajo sin que le genere algún tipo de problema en su currículum. Y él está dando de vuelta estas ideas como distraído, cuando José le dice, con todo respeto, Fernando, yo no permito a las personas que trabajen aquí sin antes hacerles una prueba. Fernando, ¿tú has escuchado la voz de los muertos? Y Fernando, sin decir nada, lo expresa todo con su rostro, con una cara como, Dios mío, otra cosa de este loco. Y le dice, no, ¿qué es eso? Y le dicen, vamos a hacer algo tú y yo, un pequeño ejercicio. Y depende de lo que ocurra en esta prueba, va a depender si verdaderamente vas a poder trabajar conmigo o no. Y Fernando está con un ojalá me corra.
Ojalá me diga que no pase porque no me está gustando este trabajo, no tiene nada que ver con lo que yo estoy buscando. Y José, como entendido su exasperación, le dice, mira, vamos a quedarnos los dos en silencio. Va caminando José hacia la puerta, la cierra. Le dice, tienes que entender que tú vas a pasar muchas veces tiempo solo con ellos que están aquí. Y necesito estar seguro que eres la persona indicada para estar en este lugar. Para este momento, Fernando está harto. Ya nada más está ahí por estar y espera que en algún momento José le diga que no puede trabajar con él y salirse tranquilo. Y así no va a depender de él, no va a ser una cuestión personal. Y entonces solo deja que fluyan las cosas. José sigue. Te voy a pedir que pase lo que pase, no hables y sigue mis indicaciones. A partir del momento en que te diga ya, tú y yo vamos a dejar de hablar. Y te voy a pedir que pongas atención en los sonidos. Si algo ocurre, yo me voy a dar cuenta y voy a saber si escuchas o no la voz de los muertos. Fernando le está diciendo, pero ¿cómo que la voz de los muertos? Dice, sí, tú estás aquí con ellos hablan. Quiero saber si los escuchas. Fernando solo se queda callado. Su mente es una revolución de ideas, juzgando a esta persona que tiene enfrente, pensando que lo que está pasando es una ridiculez. Y está diciendo, no puede ser, ¿cómo pude venir aquí a que me hagan perder el tiempo? Aparte, este tipo es más que obvio que me quiere tomar el pelo. Pero cuando está pensando la palabra pelo, dentro de su cabeza, no en sus oídos, escucha la voz de una mujer. Y una mujer le dice, mi cabello era muy bonito cuando estaba viva. Fernando abre los ojos, la piel se le pone toda de gallina, siente que se pone frío al instante. Y cuando está a punto de hablar, José abre también los ojos y nada más le dice así. Y le vuelve a hacer un signo. El signo que le hace primero José es de cállate, poniéndose el índice en la boca. Y después le hace un signo, poniendo su mano al lado de la oreja, como queriéndole decir, escucha. Fernando está muerto de miedo. Y cuando vuelve a poner atención en el silencio, vuelve a escuchar esa voz de la mujer, pero no le está hablando al oído, le está hablando dentro de él y le dice, yo era muy bonita cuando estaba viva. Cuando estaba viva era bonita. Y es una voz de una mujer que nunca había escuchado y es una voz que está llena de tristeza. Entonces José se acerca y le dice, Fernando, perdóname, no, ni siquiera te he dicho cuáles son los protocolos de aquí, ni te he dicho cómo trabajamos. Sabes que si quieres acompáñame afuera, voy por un café y te voy explicando cómo es mi forma de trabajar. Abre la puerta, sale con Fernando. Fernando va helado totalmente. Se está volviendo loco de un momento a otro. Este hombre le está jugando una broma. ¿Qué carajos es lo que acaba de pasar? En su vida le había pasado algo así. Y su mente está revolucionada cuando no se ha dado cuenta que va caminando con el pasillo y José lo va llevando agarrado del hombro y le dice, hey, ya, reacciona. Le dice, no puedes trabajar aquí. Cuando los muertos te hablan no les debes de responder. Por eso uso audífonos. Yo no recomiendo cuando las personas que escuchan sus voces que trabajan no están acostumbrados. Al ratito te voy a escuchar qué era lo que estabas hablando. Y entonces Fernando se le queda viendo y dice, pero tú lo escuchaste. Y José se le acerca al oído y le dice, estaba muy bonita cuando estaba viva. Dice, yo los escucho y los veo, Fernando. Ellos están ahí, nos acompañan. Y el que nos trajeron ayer aún tiene pegado su espíritu. No te recomiendo que te dediques a esto, porque probablemente vas a envejecer muy pronto. Lo acompañó hasta el final del pasillo y solo le dijo, no voy por ningún café, no hables con los muertos. Y se regresó. Fernando al día de hoy está estudiando ortopedia, lleva 2 años y no puede olvidar esa historia. Desde entonces comenzó a escuchar historias de terror, esperando ver si alguien había vivido algo así. Y parece que en alguna historia de hospitales que escuchó en este canal, algo le hizo traer esos recuerdos a flor de piel, porque nos mandó esta historia. Yo me pregunto, ¿qué harías? Si estuvieras en el caso de Fernando, ¿cómo reaccionarías? No tomes a la ligera las leyendas de los hospitales, o podrás encontrarte cara a cara con la muerte. Si no me crees, escucha esta historia. En mi hospital pasan cosas raras. Josefina tiene más de 15 años dedicándose a trabajar en instituciones hospitalarias.
Ha pasado por muchos hospitales y nunca le había tocado vivir casos como los que está viviendo al día de hoy, porque dice que el hospital en el que trabaja está completamente embrujado. Ella creía que todas las historias de hospitales eran cosas inventadas por las personas, eran cuestiones como de creencias malentendidas y en muchos casos como supersticiones, hasta que llegó a este hospital. Dice que lo primero que se enteró fue que había un corredor en el cual las luces se prendían y se apagaban. Eso para ella era muy sencillo. Simple y sencillamente era una cuestión de instalaciones eléctricas. Como ella en el área administrativa en la que entró en ese hospital tenía que ver un poco con mantenimiento también, fue una de las primeras cosas que ella quiso quitar y matar el mito, que no estuviera más esa leyenda, que la gente no tuviera miedo de pasar por ahí. ¿Y qué fue lo que le pasó? Se empezó a dar cuenta que cuando se referían a las luces que se prendían y se apagaban, no eran solo las del pasillo, eran toda luz que entrara en la zona. Si había personas con linternas, las linternas empezaban a parpadear. Si tú llevabas algún celular y prendías la luz se te apagaba de repente. Aun cuando tuvieras la carga al máximo y estuviera el flash simplemente prendido y no le presionaras la pantalla. Dice ella que llegó un momento en el que prefirió simplemente evadir esa zona porque no tenía explicación lo que encontraba. En la sala de resonancias hay un switch que tiene muchos años. Y ese switch es un switch muy duro que se utiliza para prender y apagar la luz de toda la sala. Ese switch está así porque antes había uno más ligero y se movía solo. Ahora, este duro también se mueve solo un poco menos. Ella también creía que eso era mentira, hasta que le tocó ir al lugar cuando estaba totalmente encendido y al momento de llegar al switch para presionarlo frente a sus ojos, simplemente se cerró y se apagó. Toda la sala quedó a oscuras y ella comenzó a sentir un miedo tremendo. Dijo que la temperatura bajó, pero que con honestidad no sabe si fue la temperatura de su cuerpo por el miedo que le dio o si el lugar estaba cambiando. Cosas que se empezó a enterar en el lugar. Desde ahí, empezó a entender que tal vez algunas historias de fantasmas no eran necesariamente mentira, ni alucinaciones ni creencias. A veces son cosas simplemente que no se pueden explicar. Una de las cosas que colmó el plato para ella y que hizo que simplemente se replanteara la forma de entender la realidad fue cuando personas que recién llegaban al área de cocina a trabajar, digamos los nuevos, levantaban la misma queja. Y era que alguno de sus compañeros que no habían detectado tenía un pésimo comportamiento y arrojaba todas las cosas, tiraba toda la loza limpia. Y eso hacía que el trabajo, digamos, se duplicara. Así es que, lo que hicieron fue sencillo. Compraron un par de cámaras de Wi-Fi, las pusieron en la zona, y es entonces cuando ella se dio cuenta que los platos salían volando solos, sin que nadie los moviera, sin que nadie estuviera ahí. Por eso, ese reporte solo venía de los nuevos, porque los que ya tenían varios tiempo ahí, o se iban por miedo, o se adaptaban. El video se lo prohibió el hospital y una vez que lo vieron, simplemente lo eliminaron. Y es porque muchas de las situaciones que tienen que ver con el mundo paranormal a veces se manejan así. Al no ser explicables, prefieren mejor que no estén y no dejar evidencias. No porque haya un complot detrás, sino porque puede manchar el nombre de la institución, puede afectar a que las personas quieran trabajar en el lugar, pueden hacer que esta situación se vuelva cada vez más grande en la mentalidad de todos. Pero hay situaciones que a veces simplemente lo provocan, sin necesidad de que se llegue este secreto a voces y lo haga más grande. Porque resulta que Josefina, cuando creía que ya no iba a haber más cosas en el lugar, se enteró de dos cosas que ocurrieron, una en ese momento y otra que le advirtieron que iba a ocurrir. Después de la investigación que tuvo en cocina y después de haber visto esa situación con los platos que salían volando solos, y simplemente no poder manejarlo porque ¿de qué manera manejas que los platos se mueven por sí mismos y se arrojan en el aire? Al quedarse con esta incógnita de qué era lo que iba a hacer, entonces ocurrió el hecho, el que no pudieron controlar, y es que en el comedor, donde están todos los familiares de las personas que están en el hospital, ya sea por algún tipo de estudio, que están en algún cuarto o en algún tipo de intervención, en ese comedor que es abierto a las familias, justo a media mañana, comenzó a escucharse el lamento de una mujer.
venía desde la zona en la que estaban, digamos, los platillos. El problema es que ese lugar es abierto. No hay un cuarto atrás, no hay una zona oculta. Entonces, todos los comensales voltearon a esa zona, no había nada. El problema es que parece que eso que estaba ahí, que emitía ese sonido, que no era visible ante sus ojos, al momento en el que detectó las miradas, la atención, comenzó a moverse. Y justo cuando llegó al centro del área de comedor, desapareció el sonido. La cantidad de reportes, de personas asustadas, de comentarios en torno a eso, fue algo que no pudieron manejar. Y empezaron a hacer simplemente como si eso no hubiera pasado. No respondían, no contestaban, intentando que simplemente las personas eventualmente se les olvidara que la rutina del día a día, que la preocupación por el familiar fuera más importante y ya no hablaran del tema. Pero el rumor después de eso comenzó a esparcirse y fue entonces cuando llegó a sus oídos una advertencia. Y le dijeron, si estas situaciones, Josefina, que están pasando te dan miedo, jamás vayas al área de pediatría por la noche. Nunca vayas después de que apagamos las luces de los pasillos. Porque no es siempre, pero a veces vas a ver una enfermera. Y la enfermera lleva su uniforme muy bien planchado, pero no es el uniforme actual. Y si se te ocurre hablarle, vas a ver a la muerte a tus ojos. Ella, cuando le contaron eso, dijo, no, ya no me estés asustando, ¿no ves lo que acaba de pasar? Y le dijeron, no, no te estamos asustando. Es parte de las cosas que pasan en el hospital. Y le contaron esta historia. 15 años atrás, en el área de pediatría, una enfermera que ya era un poco entrada en años y que no se había cuidado bien de salud, digamos que dobleteó turno, se esforzó de más y sin estar con más compañeros en ese momento, tuvo un infarto, no pudo pedir auxilio y falleció. Al año siguiente comenzaron las apariciones. El problema es que la persona que ven ahí, a la enfermera que ven ahí, no se parece a ella. Esta enfermera era rellenita, el cabello era cano. Y las apariciones que han visto en la área de pediatría, el cabello cambia. Han visto cabellos color dorado, cabello color negro. Pero el físico de esas enfermeras, en todas es muy delgado. Algunas son un poco más bajitas, otras un poco más altas. Pero ninguna se parece a la que falleció. Josefina no sabe si tantas situaciones en el hospital, tanto dolor o tanta muerte, ha traído estos fantasmas. Voy a contarte la historia de la brujería del sapo oscuro. Lucía es mamá de 2 niñas, tiene 42 años, tiene una vida muy feliz, pero cuando era pequeña vivió la situación más aterradora que te puedes imaginar. Lucía apenas tenía 7 años, era una niña preciosa, muy alegre, siempre como muy entusiasmada, una chica que le encantaba explorar. Un día, estando en su casa, digamos que se perdió. No es que se haya perdido, es que realmente se daba su tiempo para todos los recovecos de la casa en la que vivía con sus papás. Encontrarlo se salía, entraba por las ventanas, trepaba a árboles. Era una niña que tenía como mucha energía y le gustaba siempre estar como jugueteando y conociendo cosas. Ese día que se perdió, empezaron a ocurrir cosas muy extrañas. Esa noche en su casa, todos sintieron algo, como si las cosas no estuvieran bien. Y como si Lucía de alguna forma estuviera siendo el epicentro de eso. Y cuando todos traían así una cara extraña, porque se notaba que estaban pensando lo mismo, algo aquí se siente extraño, parece como si aquí algo no anduviera bien. Me refiero a la mamá, el papá y la hermana mayor de Lucía. Cuando los 3 estaban como desconcertados por esa sensación, justo a la hora de cenar, Lucía apareció y entonces se puso la mano debajo de la quijada y empezó a hacerle presión y empezó a decir, me duele, mamá, me duele. El papá creía que tal vez había escuchado la voz de la niña y por eso sentía esa sensación que traía y le dijo, mira, no te preocupes, mañana te llevamos a revisar con un dentista. Media hora después la niña estaba gritando de dolor. 1 hora después, la familia entera iba en un taxi rumbo al hospital. Casi 2 horas y media después de que se haya iniciado este suceso, cuando Lucía llegó con la mano debajo de la mandíbula, la niña estaba desmayada en el hospital y ella estaba en la sala de emergencias y había más de 3 doctores atendiéndola.
traía algo en esa zona, debajo de una muela, que le estaba haciendo mucho, mucho daño. De hecho, como te digo, ya la había puesto inconsciente. Los doctores, junto con uno de sus familiares, les pidieron permiso, necesitaban hacer una incisión porque veían que había una inflamación por dentro, no se notaba por fuera. Y cuando abrieron justo debajo, en la parte inferior de la encía, toda la sala se llenó de un olor apestosísimo, asqueroso, al punto en el que una enfermera se tuvo que salir para... Creo que me entiendes perfectamente. Abrieron ventanas, pidieron a las personas que se retiraran y extrajeron el líquido que estaba ahí. Cuando extrajeron ese líquido y lo revisaron, le dijeron al papá, ¿por qué no lo habían traído? ¿Cuánto tiempo tiene así? Trae una infección tremenda. Y el papá decía, no, o sea, hace 1 hora o 2 fue cuando le pasó esto a mi hija. Y dice, no puede ser, esto es de días. Esto tal vez tiene semanas o hasta meses, es muchísimo. Y dice, la vida de la niña está en riesgo. La mamá de Lucía tiene una historia que no sabemos, pero vas a poder intuir algunas cosas. Fue a hablar con la hermana mayor y le dijo, hija, necesito que me hagas un favor. Háblale a tu tío Nacho, dile que venga por ti, que estamos en una emergencia. Y dile por favor que te lleve con Madame Frida. Él va a saber qué hacer. Cuando llegues con ella, dice, no te asustes, es una persona que conozco desde hace muchos años. Dale mi nombre completo y dile que nos estamos cobrando el favor que me debe. Dile todo lo que está pasando y ella te va a decir cuáles son las cosas que tienes que hacer. La hermana mayor de Lucía estaba anonadada. Estaba preocupada por su hermana, nunca había vivido una situación así y las instrucciones que le daba a su mamá eran claras, pero jamás había escuchado instrucciones más extrañas. ¿Quién era esa mujer? ¿Por qué hablarle tan noche al tío Nacho? ¿Por qué no podemos esperar para mañana? ¿Y qué va a poder hacer ella que no puedan hacer los médicos? Muy extraño, pero al final hizo las instrucciones que le pidió su mamá, vio la cara de urgencia y entendió. Así es que, cuando habló con su tío, el tío Nacho lo entendió perfectamente, porque en menos de 30 minutos estaba en el hospital y en menos de 30 minutos llegaron también a la casa de Madame Frida. Cuando llegó a este lugar, despertaron a Madame Frida en medio de la madrugada y entonces Madame les abrió. Cuando la vio, le dijo, te esperaba. Ya sé por quién vienes, y le dijo el nombre y apellido, todos los datos de su mamá. Le dijo, pasa, viene a cobrarse lo que le debo y está bien. La sentó, le pidió que simplemente le diera sus manos, le tomó las manos y comenzó a decirle, tu hermana es la más pequeña, es Lucía. Ya sé qué es. Ya sé qué está pasando, espérame. Trajo una vela, puso abajo un par de carbones blancos, unas piedras blancas, encendió todo, empezó a arrojar una gran cantidad de humo y dijo, tú tienes una familiar de cabello ondulado y cabello corto, una persona chaparrita, regordeta, siempre ha tenido problemas con tu mamá, no la quiere. Tu mamá dice que le digas tía, pero a ti no te cae bien. Y también tu hermana no la conoce. Dice, esa persona de la que te estoy hablando ya sé que identificaste quién es. Ella les hizo brujería. Y entonces dice, necesitamos saber qué fue lo que hizo. Y cuando se terminaron de consumir las cosas, en la cera que había caído como en un tipo de cuenco que tenía líquido y había tomado la forma como de un sapo. Y dijo, ya sé qué les hicieron. Necesitas buscar en tu casa. En alguna parte de tu casa hay un sapo. Y ese sapo no es un sapo normal. Es un sapo que ya han visto hace semanas. Y muy probablemente lo vio tu hermana y lo tocó. Por eso le cayó el embrujo a ella. Pero no está normal. Al día de hoy lo vas a encontrar con cosas. Cuando lo veas, no lo toques. Si lo tocas, te vas a morir. No toques esa cosa. Necesito que lo agarres con algo, una bolsa, algo que no toque tu piel. Algo, busca una pala, palos, lo que sea. Llévalo a un lugar lejos de la casa, pon alrededor hojas secas y un montón de papel y préndelo. Tú vas a escuchar cómo empieza a hacer ruidos raros, aléjate de él, pero cuando se acaben las llamas, revisa que no quede nada del sapo. Esta chica estaba impactada, pero entonces hizo caso y simplemente llevó las instrucciones a su mamá. Su cabeza se la repetía como si fuera una película que se repitiera una y otra vez, y apenas acababa y se repetía una y otra vez y una y otra vez. Todo lo que había pasado, el humo, la mujer hablando, la cosa en forma de sapo, las instrucciones que le dijo, la descripción de esa mujer que le decía tía, que ella identificó instantáneamente, sabían de quién estaban hablando. Cuando llega al hospital, la mamá está muy preocupada.
Los doctores no saben qué hacer y hablaron con ellos y les dicen que hay un mal pronóstico para Lucía. Entonces le da las instrucciones a mamá y rápidamente mamá y la hija mayor se van con el tío Nacho. Cuando llegan a la casa, los tres están buscando como locos, pero tienen la instrucción clara. Cuando lo encuentren, no lo toquen. Primero buscan adentro de la casa. La casa era un desastre después de 20 minutos. Todo estaba tirado. Todo, porque tuvieron que buscar hasta el último recoveco. Cestos con papeles sucios por todos lados aventados porque buscaban debajo de las bolsas. Los botes de basura arrojaron la basura fuera de la casa revisando si no había estado ahí el sapo en algún punto. La mamá recuerda haberlo visto en algún momento ese sapo, pero sí, recuerda que le llamó la atención a Lucía y entonces intenta acordarse en qué zona fue. Y se acuerda que Lucía, cuando es más exploradora, es afuera de la casa. Y se acuerda que ese día, justo cuando trajo el dolor, que fue la que lo llevó al hospital, estaba fuera de la casa. Entonces es donde ella sale, empieza a buscar. Y debajo de una tapa de alcantarilla, que es el único lugar al que no ha tenido acceso, le pide a su hermano que le ayude y con 2 varillas la levantan. Y ahí, extrañamente, estaba el agua llena, prácticamente hasta arriba, y estaba un sapo flotando con la boca cocida. La panza del sapo estaba inflamada y toda enrojecida, y cuando lo vio que el sapo aún estaba vivo. Lo tomaron con una pala, en la pala lo pusieron afuera de la casa, lo llenaron de hojas secas, le pusieron papel alrededor y lo encendieron. Escucharon como un tipo de gorgojeo y después un gruñido y vieron cómo hacía explosiones las llamas. Algo que para ellos no tenía sentido porque nada de lo que estaba ahí llevaba algún tipo de combustible explosivo. Cuando se acercaron, lo que esperaban ver era a este animal rostizado, pero no había nada, solo cenizas. Después de eso, fueron con Madame Frida, y Madame Frida nada más les pidió: cómprenme un par de velas blancas, tráiganme unas trenzas de diferentes colores, y ella se llevó las velas, se llevó las trenzas, comenzó a hacer unos rezos en voz alta, parecía que San Cipriano, y entonces regresó con esta trenza y les dijo: tienen que ir con esta niña, ve con tu hermanita, ve con tu hija, pónganlo debajo de donde ella está acostada, pero necesito que nadie las vea. Nadie puede ver esta trenza más que ustedes. Guardaron la trenza en una de las mangas largas que llevaban en su atuendo, llegaron al hospital, les pidieron a los doctores que les dieran un momento como para despedirse de Lucía, y ahí fue cuando pusieron debajo de ella esta trenza. Extrañamente, la niña recobró el sentido. No estaba bien, pero recobró el sentido. Regresan con Madame Frida y les dice: brujería ya no hay en ella, pero ya la había afectado. La querían matar. Ahora sí está en manos de los doctores. Encomiéndate a sus manos. Lucía, como te dije, al día de hoy tiene 42 años y 2 niñas. Pero cuando era niña, vivió una situación muy aterradora. Imagínate que vas a visitar a un familiar, pero como no tienes vehículo, tienes que ir a pie. Y entonces te agarra la noche y te quedas a dormir en un lugar que no sabes dónde es. Y ahí gobiernan los fantasmas. Esa es la historia del abuelo Felipe, y aquí vamos a contarla. Pablo es un suscriptor del canal. Él no ha vivido absolutamente nada paranormal en toda su vida. Sin embargo, ama las historias de terror por una situación: por su abuelo Felipe. El abuelo Felipe resulta que él es un sujeto, digamos, muy peculiar. Él nació, creció y casi toda su vida la pasó en un pueblito de esos pueblitos que están en medio de la nada. Tuvo costumbres muy extrañas porque estamos hablando que este hombre nació por allá de 1940, 1950. Entonces, si vivía en uno de estos pueblos y la situación al día de hoy a veces hace difícil el acceso, en ese tiempo era prácticamente imposible. Y eso los llevaba a tener usos y costumbres distintos, a tener ciertas creencias y a tener ciertas vivencias, las cuales el día de hoy son las historias del abuelo Felipe. Y esas historias del abuelo Felipe han cautivado a toda la familia de Pablo. Y esta que te voy a contar fue la primera que hizo que Pablo no pudiera dormir. Resulta que cuando el abuelo Felipe era apenas un niño, él vivía con su mamá y su papá y tenían una costumbre, y era que cerca del final del año
iban a visitar a su abuela paterna, la mamá del papá. Ellos no tenían ni carro, ni carreta, ni bicicleta. Se iban caminando. El pueblo estaba en medio de la nada, y el pueblo de la abuela del señor Felipe, del abuelo Felipe, estaba más o menos a 2 días de distancia. 2 días caminando. Algo que al día de hoy puede ser impensable, que solo algunas personas extremas lo viven, para Felipe fue lo normal, era parte de las tradiciones familiares. Ellos cargaban con pocas cosas. No era de ir y pararse en tiendas en el camino, no. Ellos solo se llevaban un par, como de valijas en las que metían algo de comida, un cántaro en el que ponían agua y, simple y sencillamente, 2 mantas bien pesadas. Una para los que eran los adultos, papá y mamá, y otra para Felipito. Comenzaban el camino. El camino iban a muy, muy buen paso. Y el papá no era de utilizar algún tipo de mapa o brújula. Sabía por dónde era el camino. Aunque Felipe se acuerda que cada vez que iba en el camino, la ruta era distinta. Pero siempre llegaban al lugar. Así es que confiaba en su papá. El problema es que era muy cansado ese camino. Era, levántate antes de que salga el sol y duérmete apenas anochezca. Era tan pesado el día, porque no paraban de caminar, que en los momentos en los que anochecía, él ya estaba desfalleciendo. Era un niño, y lo hacían caminar la mayor parte del camino porque los papás no iban a soportar ir caminando con él en brazos. Así es que ya te puedes imaginar el tipo de condición. Y aparte hay un detalle. A veces en esos lugares había muchas colinas por las que había que pasar. Y fue justo en esta ida a la casa de su abuela paterna donde ocurrió esto. Cuando va terminando el primer día, están subiendo una colina que él no recuerda haber visto nunca. Y el papá va muy seguro y le dice, vamos a dormir en la parte alta y es más seguro. Ahí no nos van a atacar los coyotes. Entonces, cuando él llega a la parte alta, está tan cansado que prácticamente lo único que le está prestando atención es a las piernas de su mamá que va adelante. Ya su mamá, como lo ve muy cansado, lo lleva de la mano y todo el tiempo le está dando tirones para que no caiga desfallecido. Y entonces cuando llegan a la parte alta de la colina, el papá carga al niño, carga a Felipe, lo sienta en el suelo y le avienta la manta encima y le dice, duérmete. Ahí directamente en la tierra. Parte de las costumbres, parte de las situaciones, de las vivencias de ese tiempo. Felipe se acuerda que cuando se está tapando, su papá nada más le dijo, Felipito, acuérdate, aquí no te puedes destapar. Y dice, sí, papá, escúchame bien porque no es broma, no te puedes destapar y no dejes que los condenados te levanten. Te vas a levantar cuando escuches mi voz y cuando veas el sol, no antes. Sí, papá, estaba muy cansado. Solo se quedaron las palabras del papá ahí. Avanzó la noche. No sabemos en qué punto fue, porque Felipe estaba tan cansado que debía haber dormido como tabla hasta el día siguiente. Pero no, algo lo despertó. A mitad de la noche, comenzaron a escucharse ruidos alrededor de él, cadenas, pasos. Estaba a punto de levantar la manta cuando el papá volvió a hablar. Felipito, ya escuché que te estás moviendo. No te levantes. Aquí no te destapas hasta que te hable en la mañana y haya sol. No dejes que los condenados te levanten. El niño se asustó. Ahora sí había entendido el mensaje. Eso que estaba escuchando eran los condenados. ¿Pero qué son los condenados? No sabía. Felipito no conoce este tema. Así es que agarra la manta y se la pega toda contra la cara y empieza a escuchar cómo los pasos se van acercando, cómo cada vez son más cadenas. Y ahora, cuando los pasos están cerca de él, comienza a escuchar lamentos. Lamentos por todas partes. Voces primero de hombres, que suenan donde se están lamentando como si tuvieran un gran dolor y tuvieran que expresarlo solo con un sonido. Como si estuvieran sufriendo. Voces de mujeres. Después las que les pusieron los pelos de punta fueron las voces de los niños, porque sonaban muy cerquita. Eran voces que alguna vez que jugó con algún amiguito, era como escucharlo, el quejarse. Fue horrible, para esa noche parecía eterna. Pero al final, como ocurre en muchos de estos casos, una combinación del cansancio, del cerebro protegiéndose, y también al ser un niño de esta facilidad
e imaginar que todo es un sueño, porque de repente se quedó dormido. En medio de todo eso, de ese pandemonium de sonidos horribles. Entonces, la luz le dio directamente en el rostro, y se asustó, se acordó del mal sueño, se levantó rápido, y lo que vio enfrente de él lo hizo gritar. Cuando se levantó, vio que todo alrededor de él estaba lleno de cruces. Todo. Cuando vio a sus pies, se dio cuenta que toda la noche había dormido arriba de una tumba. Esa zona, esa colina a la que nunca había subido él, era un cementerio. El papá lo conocía, y por alguna situación, el papá de Felipe sabía que ahí no lo atacaban los coyotes, pero sí las almas de los condenados. Si has estado alguna vez en alguna casa embrujada, quieres escuchar esta historia. La familia de Dolores se ha dedicado desde hace ya un par de décadas al tema de las bienes raíces. No sé qué nombre tenga en el país en el que estás, pero es la compra y venta de casas y propiedades de ese estilo. Ellos les empezó a ir muy bien en ese negocio y poco a poco fueron involucrando a toda la familia. Estamos hablando que tanto papá como mamá, cada uno tenía, digamos, su pequeña empresa relacionada a bienes raíces y los hermanos de cada uno también estaban inmiscuidos. Por eso no era extraño que Dolores viera que su familia tenía muchas casas. La realidad es que algunas las tenían en renta, otras las habitaban ellos y otras las compraron para remodelarlas y venderlas. Por eso ella no entendía algo. Veía cómo venían y se iban las casas, cómo cambiaban continuamente, cómo iban de un lado a otro, vivían una temporada en una y cambiaban de colonia, pero no entendía por qué. Siempre permanecía dentro de sus propiedades una casa que le generaba un miedo horrible y espantoso. Era la casa que para ella la conoció como el portal al inframundo. En esa casa Dolores tuvo vivencias muy extrañas, al lado de su prima Karina. Dolores, en la primera vez que llegó, estaba fascinada con la propiedad. Era la única propiedad que había visto dentro de las múltiples propiedades de la familia que tenía un pozo de agua. La casa era una combinación como de dos estilos arquitectónicos. Por una parte, una construcción normal, una casa urbana, muy relacionada con un estilo contemporáneo, pero pegado un tipo de cabaña antigua, en un muy buen gusto, bastante rústica. Era como si una granja o una cabaña que se hizo con pedacería la hubieran mantenido, la hubieran respetado y después al lado hubieran construido una casa de lujo. Era muy extraña la construcción. No era bonita, pero por alguna situación la tenían así. Esa casa tenía un terreno amplísimo, el cual no lo utilizaban para nada. Decían que en el pasado parte de los primeros dueños tenían parcelas ahí de cosas que cultivaban. Pero ella le tenía miedo a todo ese terreno, porque como te digo, primero llegó y se fascinó. Así es que cometió el error de explorar el lugar. Y el peor error es que lo exploró sola. Donde llegó a la zona que antes era parcelas, que al día de hoy simplemente hay un tipo de follaje muy, muy leve y tiene muchas partes en las que hay piedra y tierra, vio cómo algo se movía y cuando se acercó, vio que una mano estaba saliendo de la tierra. Se quedó impactada, se quedó viendo eso, y cuando vio que llegó a la zona de la muñeca y esa cosa seguía saliendo, corrió directamente hacia la casa. Los papás acababan de adquirir la propiedad, ellos también estaban buscando y viendo detalles del lugar. Los papás en ese momento parecía que estaban enfocados en remodelar y vender. Por eso no entendió cómo fueron pasando los años y no se deshacían de ese lugar. Ella llegó con sus papás, no les quiso contar lo que vio porque después, como estaban ahí parte de sus tíos y sus primos, se podían burlar de ella, pero desde ahí sabía que ese lugar era peligroso. Cuando estuvo con Karina, porque de repente comenzaron a pasar ahí temporadas, ella le decía a Karina, no vayas al patio grande, hay cosas malas. Y Karina le decía, uy, ya vas a empezar con tus cosas, tú eres bien miedosa, tú siempre sales con historias raras, este lugar está bonito, vamos a jugar. Pero Dolores había visto algo que nadie más se había topado, sabía que le estaba advirtiendo de algo real y le molestaba mucho que su prima Karina no le entendiera. Por eso
comenzó a pensar en más zonas de la propiedad en la que pudieran estar sin que ella se sintiera incitada a ir directamente a esa zona del patio. Lo peor es que la zona del patio no era lo más fuerte de esa casa. Lo más fuerte era el pozo de agua, y lo descubrieron ese día. Llevaban una temporada, cerca de 2 semanas viviendo ahí. Justo estaban haciendo reparaciones los papás en la parte principal, no en la cabaña. Y ellas decidieron ir a este pozo de agua que estaba entre las construcciones y la parte amplia del patio. Cuando estaban en el pozo, los papás nada más les dijeron tengan cuidado, si se asoman no se asomen mucho y no vayan a intentar bajar ahí porque tal vez es un lugar muy peligroso y no sabemos qué hay abajo. Ellas, como ya habían estado en remodelaciones, tomaban precauciones, pero se iban en un plan de juego. Así es que llegaron al pozo y se toparon con algo muy extraño. El pozo, a primera vista, se veía como si fuera un pozo muy profundo, pero ya estando cerca, cuando se asomaron se llevaron una decepción. Había un tipo de tapa metálica, algo que bloqueaba que pudieras ver al interior del pozo. ¿Por qué estaba eso ahí? No hacía sentido. ¿Por qué tenía una estrella grande marcada ahí con unas varas de metal? Tampoco hacía sentido. Y esa estrella nunca la habían visto, pero se veía rara. Las 2 niñas estaban platicando y se pusieron a jugar, a caminar alrededor de la orilla del pozo. Ya que si caían ahí había una tapa metálica y no había fondo, sintieron que no corrían ningún peligro. Y fue ahí cuando se dieron cuenta que los peligros de esa propiedad no eran solo físicos, eran de otro tipo. Primero, se subió Karina, comenzó a caminar. Le empezó a dar 2, 3, 4 vueltas y le dijo a Dolores, yo puedo ir más rápido y hacerlo mejor que tú. Y entonces Dolores dijo, a ver, déjame intentarlo. Cuando se subió Dolores, pisó la orilla, pero su pie izquierdo perdió un poco el balance y pisó directamente la tapa con la estrella. Cuando ella pisó eso, algo extraño le pasó. Lo que Dolores recuerda es esto. Cuando me moví y me balanceé, me dio miedo que me fuera directamente contra la tapa porque no vaya a ser que estuviera floja. Entonces me sostuve, puse el pie sobre ella intentando que fuera solo la punta y todo a mi alrededor cambió. Se volvió gris. Se volvió como si estuviera en medio de un tipo de neblina. Ya no estaba el pozo, ya no estaba esa tapa, ya no había nada. Y empecé a sentir extraño. Empecé a sentir como algo en el estómago, pero era como si algo se moviera dentro de mí y quisiera salir. Y empecé a escuchar a la voz de una mujer que decía, yo soy de aquí y tú no, yo soy de aquí y tú no. Pero era una voz que sonaba lejísimos, lejísimos. Y empecé a ver a todas partes buscando encontrar la casa, inclusive ese patio que me daba miedo. No había nada. Y empecé a gritar, Karina, Karina, ¿dónde estás? ¿Dónde te fuiste? ¿Dónde estoy? ¿Qué es esto? Y no escuchaba nada. Y de repente sentí que algo me tomó la mano y me movió. Cuando me moví, estaba en el piso, Karina también estaba en el piso y ella estaba llorando. Lo que Karina cuenta es que dice que en el momento en el que toqué la tapa, yo me puse como en blanco, no me moví y estaba rígida. Y empecé a decir con una voz que no era mía, yo soy de aquí, tú no. Yo soy de aquí, tú no. Y después de eso, mi prima por todos los medios me intentó quitar de ahí porque le dio miedo lo que estaba pasando y tuvo que dejarse caer con todo su peso sobre mi brazo para que las 2 cayéramos del pozo. Desde entonces sabíamos que ahí, en ese lugar, había algo raro. Intentamos decirle a papá, a mamá y a los tíos, nunca nos hicieron caso. Jamás nos hicieron caso. Aún no iban al pozo. Aún no revisaban la tapa. Pero seguían pasando cosas raras en la casa. En la cabaña no nos atrevíamos a entrar, porque en la ocasión en la que lo intentamos, vimos como la sombra de una mujer caminó de extremo a extremo y la vimos por medio de los cristales. El problema es que era de día y entraba la luz a la cabaña. Nosotros veíamos el interior. No era una mujer en medio de las sombras, era una sombra de una mujer caminando. Dolores y Karina terminaron esa temporada con el peor de los sustos. Lamentablemente, uno de sus tíos falleció. Y por alguna situación que ellas no terminaron de entender, la familia decidió que lo iban a velar ahí, en esa casa. La única casa que ya para las 2 significaba un miedo directo. La única casa en la que pasaban cosas espeluznantes, cosas que ni siquiera le podían expresar a los demás porque no les iban a creer.
el tío estaban llevando la velación con cuerpo presente en, digamos, la casa principal, esta que sí tenía una construcción bastante contemporánea, una casa bonita, lujosa. Ahí estaban haciendo la velación. Nunca habían hecho una velación de ese tipo. Siempre habían asistido a funerarias, pero ahora que tenían esta casa, parecía como si la casa los invitara a que actuaran de maneras extrañas. Mientras estaban en la velación, tanto Karina como Dolores no querían permanecer ahí. Era aburrido. Ese tío no tenían tanta relación con él, así es que no era como que se sintieran muy tristes. Casi no lo conocían. Así es que se fueron caminando por los pasillos. Nunca le habían dedicado tanto tiempo a explorar la casa. Cuando llegaron a la segunda planta, casi al final del pasillo, lo que sería la parte que está arriba de donde estaban haciendo la velación, vieron que en el ventanal que daba hacia el exterior de la casa, ahí estaba parado un hombre viendo hacia afuera. Se acercaron caminando, y cuando llegaron el hombre volteó. La situación que les dio miedo es que el rostro del hombre poco a poco empezó a desvanecerse junto con el cuerpo y desapareció. Ellas se quedaron las dos atónitas, y así se regresaron por el pasillo corriendo. No querían gritar porque las iban a regañar, estaban en medio de un velorio, y cuando llegaron a la parte de abajo, se quedaron totalmente asustadas. La fotografía del tío era el rostro del hombre que acababan de ver arriba. Parecía que esa casa se alimentaba también con espíritus. Y por eso Dolores dice que ella conoce el portal al inframundo. Nunca, jamás le robes a un difunto, o te puede pasar esto. Andrés solo ha tenido una experiencia paranormal que ha vivido a lo largo de su vida, pero ha sido lo suficientemente extraña para que crea que verdaderamente hay cosas ahí que no se pueden explicar. Resulta que allá por la década de los 80, él era apenas un estudiante de medicina y le tocó trabajar en el departamento en el que reciben cuerpos y tienen que ir las familias a revisar y checar y declarar que sí es el familiar el que está ahí. Tuvo un caso, solo un caso en el que estuvo muy extraño. En ese tiempo los protocolos del hospital eran muy distintos a los del día de hoy, y digamos que en el lugar en el que estaba no era el lugar mejor construido ni arquitectónicamente, ni tampoco a nivel de seguridad ni de sistemas. Te digo todo esto porque ese día en el que le sucedieron estas cosas fue un día que especialmente todo era un caos. Había muchas emergencias, todos los pasillos estaban llenos, se veían personas llegando a mares y era una situación caótica por todas partes. Son alrededor de las 8 de la mañana, está haciendo sus prácticas, acaba de llegar con un café a esta sala donde recibe a los cuerpos y espera a los familiares para que los reconozcan, y entonces le tocan a la puerta. Cuando abre, es un tipo que trae una ropa que parece que es algún tipo de asistente o paramédico del hospital. Apenas está por preguntarle el nombre cuando este hombre le pone la mano en el hombro, lo hace hacia atrás, él se da paso adentro de este lugar, camina directamente al cadáver que está en la plancha, un cadáver que ni siquiera Andrés había tenido oportunidad de examinar y de revisar, y entonces se para al lado de él y nada más le dice, ¿cómo friegas y cómo molestas? Aquí está, y le pone al lado de su cabeza un objeto, voltea y se sale caminando. Andrés está atónito, pero como es practicante y no tiene mucha experiencia, no sabe cómo manejar la situación. Prefiere no decir nada. Lo que sí es que la curiosidad le gana y se acerca a donde está el cadáver. ¿Qué fue lo que le dejó al lado de la cabeza? Y lo que ve al lado es un reloj muy bonito. No tiene ni idea de lo que está pasando y prefiere no tocar el reloj, porque no sabe qué exactamente es lo que acaba de ocurrir, ni por qué le dejaron eso ahí. Mejor que más adelante venga gente que ya tiene tiempo en el hospital y le explique, o mejor se va a hacer de la vista gorda, como si él no hubiera visto nada y que esta situación le caiga en las manos de alguien más. Va a avanzar un poquito más la mañana, van a llegar alrededor de las 12:30 de mediodía, y entonces vuelven a tocar a la puerta. Una mujer de alrededor de unos 42 años, muy guapa, muy bien vestida y muy triste. Viene y dice que viene a reconocer un cadáver que cree que es de su esposo. Andrés, el único cuerpo que recibió ese día, a pesar que el resto del hospital es un caos,
es ese que estaba ahí cuando llegó. Él no le tocó firmar la hoja de llenado, ni siquiera sabe cómo se llama, no encuentra la papelería y le dice, señora, lamento lo que voy a hacer, pero solo tengo una persona para que puedan reconocer y no sé si es su familiar, pero tampoco tengo datos del difunto. ¿Quiere pasar a reconocerlo? Y si no lo es, lo lamento. La señora dice, sí, permíteme verlo. Cuando da el primer paso en el lugar, la señora suspira y al mismo tiempo empieza a llorar. Y dice, sí es él. Le dice, pero todavía no abro la bolsa. Dice, no, pero yo sé que es él, ese es su reloj. Andrés se queda impactado. Va, se acerca al cadáver, abre la bolsa, la señora lo ve y le permite que pase un momentito despidiéndose del familiar. Le pregunta cuando la señora va saliendo porque él está muy impactado por la situación y le dice, discúlpeme que le pregunte, pero necesito tomar apunte de esto. ¿Me puede decir cuál fue la causa que le han dicho del fallecimiento de su esposo? ¿Y cuándo llegó aquí al anfiteatro? ¿Y por qué usted está hasta esta hora? La señora le dice, él estaba en el trabajo y parece que tuvo algún tipo de infarto, fue lo que me explicaron. Y dicen que me intentaron localizar, pero como que no actualizó los datos en el trabajo y a mí no me localizó nadie. Como no llegó ayer a la casa, hoy por la mañana estaba hablando a la empresa para que me dijeran dónde estaba y me avisaron que hubo un accidente que tenía que verlos en el hospital. Y yo ya sabía que venía. Yo sabía que mi esposo padecía del corazón, entonces es algo desagradable, pero no fue una sorpresa. Y entonces Andrés hizo la segunda pregunta. Señora, ¿y por qué lo reconoció por el reloj? Dice, porque después de mí, su máxima adoración era el reloj. Tardó mucho en comprarlo, lo llevaba a todas partes, no dejaba que nadie lo tocara, lo trataba prácticamente como si fueran las joyas de la corona. Dice, y es un reloj caro, no tan caro, pero era su reloj. Y cuando lo vi al lado de él, ya sabía quién era. Dice, gracias por haber respetado sus pertenencias y, de hecho, me permite llevarme el reloj. La chica se regresa, toma el reloj y se va. Y Andrés ahora tiene la mitad del enigma. Ok, esta señora lo reconoció por el reloj, ahora entiendo, y ya sé quién es esta persona que está aquí. ¿Y ahora quién fue el primero que vino? Así es que Andrés, el resto de sus prácticas, se la pasó preguntándole a todo el personal si lograban ubicar a esta persona, les daba los datos. Es un tipo alto, muy delgado, de dedos también sumamente delgados. La mirada no es como tan agradable, es medio agresivo. Es un tipo de pocas palabras, cabello negro, mirada profunda, tez blanca. Y entonces, de repente, algunos le daban unos nombres, otros les daban otros nombres, le decían que era cierto médico, que era cierto paramédico. Total que no daba con él. Y justo una semana antes de salir de sus prácticas, sí logró dar, y sí era un paramédico, del turno que era nocturno. Y parece que él, después del evento que tuvo con este sujeto y lo del reloj, pidió el cambio ese turno, por eso no lo localizaba. Lo estuvo buscando en todos los turnos de día para que coincidieran las horas de cuando lo vio. Cuando lo ve, se lo topa y el paramédico no reconoce al doctor, pero el doctor lo reconoce al instante al paramédico. Y Andrés le dice, oye, yo sé que no te acuerdas de mí, pero sí te acuerdas del reloj que dejaste ahí abajo. Y entonces el hombre le dice, no me reportaste, ¿verdad? Y le dice, no, yo era el que estaba ahí, no hay problema, pero quiero que me cuentes qué pasó. Estuvo muy raro, no me ha vuelto a pasar algo así. Dice, mira, no te quieres enterar de algunas cosas, así es que no te voy a dar detalles. Pero digamos que aquí, si a alguien le va mal en la ambulancia, pues no llegan todas sus pertenencias, se nos pierden en el camino, se caen de la ambulancia. Espero que me entiendas. Dice, y se le cayó su reloj en mi bolsillo. Pero en la noche, cuando llegué a la casa, soñé que él me levantaba. Dice, y estaba soñando, pero él me levantaba y me estrujaba de los hombros y me decía, ese reloj no es tuyo, ese reloj me pertenece. Me levanté asustado, nunca había soñado eso y ya se me habían caído varias cosas de la ambulancia. Ya se habían caído en mi bolsillo, nunca había pasado esto. Pero lo que verdaderamente hizo que lo regresara es que estoy seguro y te puedo jurar que cuando me levanté, estoy seguro que él estaba en mi habitación, justo en el umbral de la puerta, y me estaba viendo. Nunca me había pasado eso, así es que nada más le dije, mañana voy y te lo regreso, déjame dormir. Dice, mira, no sé si lo soñé o no lo soñé,
pero no me ha vuelto a pasar esas cosas y no quieres enterarte de más. Andrés no ha vivido más cosas paranormales en su vida, pero al día de hoy es lo más extraño que vivió justo cuando era practicante. Si te gustan las historias de terror relacionadas con situaciones en hospitales, te va a gustar esta historia. Adrián no creía en historias de fantasmas, ni de espíritus, ni nada por el estilo. Él estaba estudiando medicina y a él le gustaban los hechos y comprobar las cosas. Así es que todas esas historias, pues simplemente las tomaba como cuentos de terror, hasta que le tocó vivirlo en carne propia. Cuando estaba llevando sus prácticas en el área de pediatría, le pasó el mismo suceso 3 veces. Algo solo un poco particular. Nada realmente extravagante ni nada que diera miedo. Resulta que cuando él iba rumbo al área de pediatría, tenía que tomar un ascensor. Cuando tomaba el ascensor, en 3 ocasiones, se detuvo justo un piso antes del área de pediatría, se subía un niño y el niño se ponía al lado de él. El niño era un niño normal. Un rostro un poquito colorado, el cabello oscuro, chaparrito, iba vestido como un civil. No traía una bata ni daba algún signo de que fuera algún paciente del hospital. Entonces, simplemente Adriano, que se le hacía curioso que un niño se moviera solo en el hospital, lo dejaba. Él se detenía en el área de pediatría, se bajaba y al voltear el niño se despedía con la mano. La tercera vez que lo vio, decidió que tenía que hablar con él. Y le preguntó, oye, ¿cómo te llamas? Y el niño le dijo, Josué. Le dijo, ¿y qué estás haciendo aquí? ¿A dónde vas? Ya es la tercera vez que te veo. ¿Tus papás trabajan aquí? O dice, estoy buscando a mis papás. Dice, ¿te perdiste? Dice, sí. Y entonces dice, bueno, espérame, ven conmigo. Ven conmigo y vamos a buscarlos. Pero se le hace muy extraño, es la tercera vez que pasa esto. Así es que toma a este niño de la mano y lo siente particularmente frío. Empieza a caminar con él por el pasillo y lo detiene en unas banquitas para que él vaya rápidamente a recepción y entonces diga, oye, hay un niño perdido y van 3 veces que me lo topo, ¿qué está pasando? Cuando llega a recepción, les empieza a narrar lo que pasó y ve que la chica, una chica morenita de cabello oscuro que lo tenía como muy bien peinado con cierto volumen, cuando él le cuenta que acaba de ver a este niño, le tomó la mano, que el niño le había dicho que perdió a los papás, y etc. Y entonces le sigue diciendo a Adrián, y está ahí sentado en la banca, ve que la chica nada más le hace así, ¡ay, no, qué miedo! Y le dice, ¿qué te pasa? O sea, ayúdame, tenemos un niño que se perdió. Dice, no, doctor, dice, vaya a la banca y traiga al niño. Cuando se va Adrián caminando, llega a la banca, no ve a nadie, se alarma y regresa con la chica. Y le dice, se nos perdió. Luego, por favor, llama a más personas que estén aquí y a los de seguridad. No podemos dejar que el niño esté perdido. Dice, no, doctor, usted no sabe, ¿verdad?, lo que acaba de pasar. Y el doctor le dice, se nos perdió un niño, deja de perder el tiempo con tonterías. Doctor, es un fantasma. Usted no es el primero que viene a hablar de él. Dice, se llamaba Josué. ¿Sí? Sí, doctor. Yo tengo 5 años aquí. Desde hace 5 años, todos los días mínimo una persona viene y me cuenta la historia del niño que está en el elevador. Extrañamente nunca lo logra entrar a la recepción y se les desaparece. Es el mismo doctor. Adrián creía que esto era una tontería, o que era una broma que le estaban jugando, o algo por el estilo. El problema es que en las siguientes ocasiones que subió a ese elevador, no podía quitarse de la mente que en algún momento iba a entrar ese niño y ya tenía la idea ahí, ¿y si realmente hablé con un fantasma? Y pasó una semana, y pasaron 2 semanas, y pasaron 3 semanas, y ya era más desgaste mental que realidad porque ya no pasaba nada. No le comentó a más colegas acerca de esta leyenda y de esta historia porque se iba a ver ridículo. Así es que se contuvo, lo dejó ahí. Y justamente, más o menos como 2 meses después, cuando ya lo había olvidado por completo, sale del elevador y entonces un compañero le dice, doctor, ¿y el niño que lo acompaña? Y cuando voltea, Adrián ya no vio nada dentro del elevador. Y le dice, ¿cuál niño? Y le dice, ese, el del cabello oscuro. Y las puertas se cerraron enfrente de él. Volteó con el colega y le dijo, ahorita te cuento. Parece que en ese hospital se quedó anclado por algún motivo el espíritu de Josué. Esta historia
se torna un poco más oscura. Para todos aquellos que conocemos del tema y sabemos que se dice que no hay fantasmas de niños. Con esta historia, querida familia nocturna, hemos llegado al final de esta oscura fogata de historias. Así es que cuéntame, si llegaste al final de una y no tuviste que pausar, cuéntame por favor cuál fue la historia que más te gustó y dime ahí, narrador, llegué de una. Sin embargo, si tuviste que pausar la fogata de historias, dime cuál fue la historia que hizo que te tuvieras que salir. Y si esta es la primera vez que llegas hasta el final de una o es la primera vez que terminas uno de estos episodios, te doy la bienvenida. Bienvenido a la familia nocturna. Una vez dicho esto, querida familia nocturna, les deseo bonito inicio de semana y que tengan dulces pesadillas. Y ya saben, el jueves, otra fogata más oscura y aterradora. Bye bye.